Queremos estar predicando con la ayuda de Dios bajo el tema la fe y la esperanza en Cristo Jesús puede cambiar tu vida. Aleluya. La fe y la esperanza en Cristo Jesús puede cambiar tu vida. Amén. Ese es el tema que estaremos desarrollando con la ayuda del Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 8, verso 40, dice un amén cuando usted lo encuentre. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que estaba muriendo. Y mientras ella iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndole Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Incline su rostro, cierre sus ojos. Oramos al Señor, le decimos: Padre buen Dios que estás en los cielos, amantísimo Dios, gracias te damos porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia. Oh poderoso Dios, gracias por permitirnos esta preciosa mañana, Dios eterno Dios, estar presente dentro de tu casa. Gracias por la vida de tu siervo, de tu sierva, Dios, que tú nos has permitido, Dios, estar en esta preciosa mañana congregados, Padre. Gracias por aquellos amigos, hermanos, Señor, que nos escuchan y nos ven a través de las diferentes redes sociales de la iglesia, Padre. Oh, en el nombre de Jesús pedimos que este mensaje pueda llegar allá a lo más profundo del corazón. Padre, en el nombre de Jesús sujetamos todo demonio, quebramos toda operación de Satanás, reprendemos todo espíritu contrario, atamos al hombre fuerte, todo espíritu de enfermedad es echado fuera en el nombre poderoso tuyo, Señor. Y declaramos que tu palabra fluya en el nombre poderoso tuyo. Háblanos, enséñanos, capacítanos para su gloria y para su honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Tenga la bondad de sentarse, amada iglesia del Señor. La fe y la esperanza puesta en Cristo puede cambiar nuestras vidas. Aleluya. Cuando nosotros, hermanos, hablamos de dos requisitos, si le podíamos llamar así, dos palabras que se vuelven importantes, hermanos, que nosotros como hijos de Dios podamos poner en práctica para que la vida del ser humano pueda cambiar, para que la vida del ser humano pueda ser diferente, para que la vida del hombre pueda ver
manifestado milagros, prodigios y la mano poderosa de Dios a favor, necesita depositar su fe y su esperanza en una sola persona. Su nombre es Jesucristo el Señor. Aleluya. Cuando el hombre aprende, hermanos, a depositar su fe y su esperanza en Dios, hermanos, entonces el hombre, hermanos, experimentará cosas grandes. Uno de los grandes problemas de hoy en día es que la gente, hermanos, deposita su fe en muchas cosas. Hay gente que deposita su fe en el dinero, hay gente que deposita su fe en el negocio, en el trabajo, hay gente que deposita su fe, hermanos, en cosas vanas de esta tierra, hermanos, pero esa fe es una fe muerta, porque todo lo que, hermanos, nuestra fe se basa en cosas materiales que nos rodean, eso aquí queda. Pero cuando nuestra fe se basa en el Hijo de Dios, esa fe sobrepasa todo entendimiento. Cuando nuestra fe, hermanos, se basa, hermanos, y se basa sobre el Hijo de Dios, hermanos, entonces nuestra vida puede cambiar y el hombre puede estar metido en la situación más difícil. El hombre puede estar viniéndose en el mundo encima. El hombre puede estar atravesando las situaciones más críticas de su vida. Pero si el hombre en esas situaciones críticas, en esas situaciones extremas que vienen a su vida, aprende a poner su fe y a poner su esperanza en el Hijo de Dios, yo le digo, hermano, la vida le puede cambiar, la vida le puede ser transformada, porque si hay alguien que tiene el poder para cambiar, transformar y cambiar la historia de los hombres, se llama Jesucristo, el Señor y Salvador de nuestra vida. Cuando aprendemos a depositar nuestra fe en Él tiene el poder para hacer cosas grandes. Él tiene el poder para hacer imposible lo que para los hombres es imposible. Oh, gloria a Dios. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y la palabra que hemos leído nos enseñan dos personajes, un hombre y una mujer, un hombre llamado Jairo, una mujer que ni se dice nombre, pero atravesando diferentes situaciones, atravesando diferentes problemas. Uno estaba atravesando, hermanos, la enfermedad de su hija de 12 años, hija única de 12 años que estaba muriendo. La otra mujer estaba atravesando una enfermedad cruel, un flujo de sangre por 12 años. Ambos, me imagino que habían buscado solución. Ambos habían buscado ayuda. De Jairo casi no se menciona si había buscado otra ayuda, pero más de la mujer sí. Más de la mujer se habla claro que esa mujer, por 12 años de padecer aquella enfermedad crónica, había buscado la ciencia, había buscado la medicina, había gastado todo su dinero que tenía y no le había servido de nada, sino iba de mal en peor. Eso dice la Biblia, lo que leímos. Pero me imagino que Jairo, siendo un principal de la iglesia en ese entonces, de la sinagoga, como se conoce para los judíos, tenía los recursos económicos para haber buscado también. Ambos con una necesidad diferente. Pero de repente, ambos se dieron cuenta y depositaron su fe y depositaron su esperanza en el Hijo de Dios. Aquella mujer se aburrió de sufrir de los médicos, se aburrió de gastar su dinero y dijo, bueno, ahora lo único que tengo es depositar mi fe y mi esperanza en Jesús. Jairo
consiguiente, dejó a su hija en casa, agonizando, muriéndose. Y agarró camino desde su casa para ir al encuentro del Hijo de Dios. Porque se dio cuenta que Jesús podía hacer algo por su hija. Y es así como las dos historias de estos personajes se cruzan en este relato. La multitud dice que estaba esperando al maestro cuando llegaba a aquella ciudad con gozo, con alegría. Y de repente aparece Jairo y le dice: maestro, desciende a mi casa, ve a mi casa, porque en mi casa mi hija está agonizando, se está muriendo. Ve y sánala. Desde el momento que ese hombre salió de su casa para ir a encontrar al maestro, estaba mostrando su fe en el Hijo de Dios. Desde el momento que usted sale de su casa para el lugar donde se congrega, está demostrando su fe en el Hijo de Dios. Porque la que nos mueve y nos trae a este lugar para reunirnos es exclusivamente la fe en el Hijo de Dios. La fama del maestro se había extendido. Mucha gente contaba los milagros. Mucha gente hablaba de las maravillas, de las sanidades, de los milagros, de las cosas maravillosas y extraordinarias que el Hijo de Dios hacía. La gente lo contaba. Porque debido a eso es que Jairo tomó la decisión de ir donde el maestro. Debido a escuchar del maestro. Mire qué importante es transmitir las grandezas. Por eso es que como pueblo de Dios tenemos que acostumbrarnos a testificar de las grandezas que Dios hace en nuestra vida. No quedarnos callados. Porque cuando usted y yo testificamos de la grandeza, de las maravillas que Dios hace, siempre habrá gente que escuchará de esas maravillas y de esa grandeza que Dios hace en la vida de los hombres. Porque Dios no ha cambiado. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue haciendo prodigios. Dios tiene el poder para transformar la vida de los hombres. No hay enfermedad, no hay problema, no hay situación extrema ni adversa que atraviese el hombre que no pueda ser solventada por el poder de Dios. A veces el enemigo hace creer a la gente, que ya no hay salida, que ya no hay respuesta. Yo me atrevería a pensar que estas dos gentes, que este hombre llamado Jairo y esta mujer, que nos relata la Biblia, en algún momento tuvieron que haber sufrido mucho, 12 años, aquella mujer. 12 años donde hubo un calvario para esa mujer. 12 años de luchar contra la ley. La ley decía que si una mujer, hermano, había flujo de sangre, era inmunda ante la ley. Era menospreciada. 12 años de menosprecio, 12 años de sufrimiento, 12 años, hermano, anhelando ver un milagro, ver una sanidad. 12 años de buscar médico tras médico, tocando puertas, hermanos, tocando, hermanos, hospitales, aquella mujer, gastando dinero, y no había respuesta favorable para su necesidad. Hasta el día que esa mujer se llenó de fe en su corazón y dijo: si tan solo tocar el borde del manto del maestro, yo seré sana.
Desde ese momento que esas palabras salieron de la boca de esa mujer, se estaba manifestando la fe misma en el Hijo de Dios. Su esperanza era que el Hijo de Dios podía sanarla. Jairo dijo: maestro, mi hija tiene 12 años y es única y se está muriendo, se está agonizando en la casa. Ven. Y esto es lo lindo y esto es lo maravilloso, amigo, hermano, que cuando el hombre decide buscar a Dios en medio de sus pruebas, en medio de sus luchas, hermano, encontrará un Dios de amor, un Dios de misericordia dispuesto a ayudarle. Por eso usted, querido amigo que me escucha a través de las redes sociales, yo no sé cuál sea tu situación, yo no sé cuál sea tu problema, yo no sé por la situación que estás atravesando, la enfermedad que puede estar pasando, y quizás has sentido dolor y has sentido desesperación, y ya me dice: quizás ya no puedo ir de esta, pero si esta mañana, a través de este mensaje, tú puedes poner tu fe en el Hijo de Dios y tu esperanza. Te garantizo que arriba del cielo hay un Dios que es poderoso para cambiar tu vida y para transformar tu situación de lamento en gozo. Alabado sea el Dios de los cielos. Sí. Estos dos personajes decidieron ambos buscar la solución en Jesús. Y qué lindo cuando el hombre busca, porque la solución solamente a sus problemas, a su necesidad, la va a encontrar en el Hijo de Dios. No la va a encontrar en el brujo, no la va a encontrar en el catolicismo, no la va a encontrar en la religión hueca y barata de los hombres, no la va a encontrar en nada de esta tierra. La solución a los problemas del hombre solamente la encontrará cuando busque el verdadero Dios. Su nombre es Jesucristo, el que tiene poder para transformar la vida de los hombres. Aleluya. Solamente. Sin tanto preámbulo dijo Jesús: vamos a ir a tu casa. Porque Dios siempre está esperando. Dios siempre está con el deseo de ayudar a los hombres. El deseo de Dios ahí está siempre, la disponibilidad de Dios para ayudar a los hombres. Solo es que el hombre se acerque a Él, solo es que el hombre le busque, solo es que el hombre ponga su fe en Dios. Y mientras iban camino a la casa, Jairo ya iba a su corazón confortado. Su esperanza de ver a su hija agonizando, de verla sana, ya iba cerca, porque iba el maestro para su casa. Pero mientras estos hombres iban, mientras el maestro y toda la multitud iban hacia el hogar de Jairo, aparece aquella mujer que su nombre aparece en incógnita, solo aparece su enfermedad. Una mujer que escuchó la fama. Verso 43 dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Aleluya. Un instante fue más que suficiente para ver un milagro que por 12 años no lo había visto. Un instante de fe fue suficiente para que esa mujer viera resultados extraordinarios en su vida. Por eso la Biblia dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos al monte que se arranque y se vaya a poner en medio de la mar, y lo haría. Porque la fe es la certeza. Es la certeza y la convicción de las cosas que no se ven y las cosas que se esperan.
La fe es la seguridad, la fe es la que nos garantiza ver la mano poderosa de Dios. Y es por eso que la fe es la que ataca al enemigo, hermanos. Y por eso hoy en día la fe cristiana está siendo atacada, hermanos. Y la fe de la iglesia muy pronto va a ser probada. Este hombre llamado León XIV, nuevo papa, en su primer discurso allá en la Basílica de San Pedro dijo: vamos a empezar a luchar contra todo ese montón de iglesias. Yo no sé si usted ve noticias. Vamos a empezar a luchar y vamos a empezar a unificar. Oiga el mensaje de ese hombre. Oiga la proyección, la visión que hay detallada de esa iglesia. Para desaparecer todo ese montón de iglesias y hacer una sola. Aleluya. Eso significa que días de persecución van a venir para la iglesia. Eso significa que no van a venir tiempos favorables. Y me largo que este hombre no va a empezar al llamado a la unidad. El llamado, hermano, a buscar el comunismo. Y de repente usted va a ver a un islámico con un católico, hermano, tomando café y va a ser normal. Y se van a empezar a unir. Y, hermano, hay un montón de sectas religiosas en contra de la iglesia. Y la fe de la iglesia va a ser probada. Escuché un testimonio que me sacó las lágrimas el día de ayer, de cómo el evangelio llegó a la ciudad de Corea. Un ciento hermano, se me escapó el nombre, ahí lo mencionan, llegó. Una ciudad donde no se puede hablar abiertamente. Bueno, el hermano que estuvo ministrando el jueves acá la alabanza decía, venía de servirle a Dios de allá de Costa Rica, y decía, en Costa Rica no se puede adorar a Dios como se adora acá. No hay libertad de culto. Pero este hombre llega a la ciudad y como ya no hay libertad para que usted hable de Jesús, para que usted presente el plan de salvación, no hay. ¿Sabe la manera en que lo hacían? Era en las partes de los subterráneos donde el agua negra corre debajo de las calles. Ahí se reunían un grupo de 8, 10 personas y ahí meditaban en la palabra, ahí adoraban, ahí se congregaban, ahí buscaban de Dios, ahí alimentaban su fe. Porque si lo hacían públicamente exponían su vida. Y da tristeza ahora a la iglesia de hoy en día, que hay libertad para congregarse, que hay libertad para orar. Si usted quiere, se sube al techo y empieza a orar y nadie le va a decir nada. Si usted le place, sale a esa puerta de su casa y se pone a predicar y a hablar del evangelio y nadie le va a decir nada. Esos hombres estaban abajo tierra, en la alcantarilla donde fluye el agua negra de la ciudad. Ahí se reunían, ahí se congregaban. Ahí era su lugar de ir a buscar a Dios. Y para no hacer largo el testimonio, dice que estos hombres un día lo descubrieron y lo sacaron. Y los exhibieron en la plaza pública. Y les empezaron a amenazar y a decirle: ustedes tienen que negar su fe en Jesús. Si no, hoy mismo se mueren. Qué duro lo que ha vivido el evangelio y está viviendo la gente hoy en día. Y nosotros a veces tenemos todo el privilegio y la libertad para hacerlo, y a veces hasta nos cuesta buscar de Dios. No todos, por supuesto. Y esos hombres dijeron: no vamos a negar. Nuestra fe está basada en el Hijo de Dios. Creemos que Jesús es el Señor, el Mesías, el Salvador. Y para desistirlos, agarraron a sus hijos
Yo cuando oí este testimonio derramé lágrimas y dije, qué duro. Agarraron a sus hijos, los pusieron enfrente de ellos y le dijeron, bueno, ahora si ustedes niegan su fe, sus hijos van a seguir viviendo, y si no, ahora sus hijos se van a morir enfrente de ustedes y van a ver cómo sus cabezas rodan. Qué duro, hermano. Qué duro, porque lo que más ama el hombre son sus hijos. Después de Dios, lo que más amamos son nuestros hijos. Y que le estén diciendo, si no niegas tu fe, si ahora niegas tu fe, tus hijos viven, y si no la niegas y te mantienes creyendo tu fe en el Hijo de Dios, pues ahora se mueren enfrente de ti. ¿Qué decisión, va? Y esos hombres empezaron a mirar hacia el cielo, dice la historia, y con lágrimas en sus ojos dijeron, no vamos a negar a Jesús. Y cuando dijeron esas palabras, la cabeza de sus hijos cayeron en el suelo. Y luego fue cayendo la cabeza de cada uno de ellos. Y a cada uno le preguntaban, ¿tenés la oportunidad de negar tu fe en el Hijo de Dios? Y le dijeron, no, negaremos. Y fueron decapitados uno por uno, pero mantuvieron su fe en el Hijo de Dios. Y le digo algo, y me atrevería a decirle que esos tiempos puedan venir para nosotros también, donde el diablo se va a levantar y va a querer probar nuestra fe. Y si no estamos fundamentados, hermanos, y solo tenemos apariencia en diente al labio, va a peligrar nuestra fe. Pero bendito sea Dios, y que Dios nos ayude a mantener fe en nuestros corazones, que no importa lo que venga, lo que pase a nuestro alrededor, no importa la enfermedad, las pruebas, las dificultades, los problemas, la pobreza, el escasez, todo lo que venga, nuestra fe debe estar fundada en Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si es necesario morirnos por esa fe, nos morimos, porque morir en Cristo es ganancia. Alabado sea Dios. Y dice la palabra, el Señor sintió que poder había salido y dijo, ¿quién me ha tocado? Y empezó a preguntar, ¿quién es el que me ha tocado? Y Pedro y la multitud le dijo, maestro, ¿cómo tú preguntas quién te toca si aquí hay un montón de gente? Aquí te aprieta uno, te aprieta otro, aquí todo el mundo te está tocando y tú dices, me ha tocado, alguien me ha tocado, yo he sentido que poder ha salido de mí, güey, aleluya. Aquella mujer que por 12 años había gastado todo su dinero, que por 12 años había buscado en los médicos, en la medicina, hermanos, y no había sido curada. Hermanos, bastó un momento de fe en su corazón para ver la gloria de Dios, hermanos, aleluya. Salió del anonimato y le dijo, maestro, yo te toqué. Salió, dice, con temor. Salió temerosa, y cómo no, si ante la ley esa mujer era inmunda y lo que tocaba era inmundo. Por eso esa mujer no podía atreverse a decir, Señor, yo te toqué. Pero al no quedar descubierta, al estar el Señor presionándola, que preguntando quién había tocado, pero no era porque él quería, hermano, oiga, avergonzarla, no era porque él quería reclamarle, no, sino hay una gran enseñanza que el maestro quiere enseñarnos esta mañana también, que hermanos, no podemos quedarnos callados de las cosas grandes que Dios hace en nuestra vida. Si Dios ha hecho un milagro en tu vida, abre tu boca y testifique. Si Dios hace un milagro grande en tu vida, abre tu boca y testifica y di, grandes maravillas ha hecho Dios conmigo, aleluya. Y empezó a salir aquella mujer, hermanos, y dice, ante todos. Verso 46, entonces cuando la multitud vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo, oiga, por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Empezó a testificar esta mujer. ¿Sí? Empezó a testificar ante todo
el pueblo. Es que para hablar de Jesús no se necesitan más que solamente tener la voluntad y creer que hay un Dios que es poderoso para hacer cosas grandes. Y empezó ante todo el pueblo esta mujer a decirle: maestro, yo fui la que te toqué y te toqué por esto y por esto. Yo tenía 12 años y lo demás empezó a hablar y empezó a decir por eso. Pero el día que toqué, ese momento que toqué el borde de tu manto, en ese instante aquel flujo de sangre que por 12 años había sido imposible para la salud, había sido imposible para la medicina, había sido imposible para el médico, fue posible porque toqué el borde de tu manto con fe. Ahora estoy sana, ahora estoy libre después de 12 años. Alabado sea el Dios de los cielos. Por eso, cual sea tu problema, cual sea tu situación, si tienes fe en el Hijo de Dios, oh, Dios puede cambiar tu vida. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, Dios puede cambiar tu vida. Y la respuesta del maestro fue linda. Le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ten paz. Lo único que quería escuchar, no el maestro, él ya lo sabía. Él ya sabía que un milagro había sucedido. Lo único que el maestro quería es que todo ese montón de gente escuchara de boca de aquella mujer las maravillas y la grandeza de Dios. Aleluya. Por eso es que cuando aquel endemoniado ganadero quedó libre de aquel montón, legión de demonios, y quería ir con el maestro, le dijo: maestro, voy a ir contigo. Y el maestro le dijo: no, conmigo no vas a ir. A mí no me quieren en esta ciudad de Gadara, pero te digo algo, te voy a dejar a ti como evangelista, te voy a dejar a ti como predicador aquí en Gadara. Yo me voy porque aquí no me quieren. Aleluya. Y entonces le dijo: tú te quedas y cuéntale a tu casa y cuéntale al pueblo de Gadara cuán grandes cosas, cuán grandes maravillas ha hecho Dios en tu casa. Yo le pregunto algo: ¿a cuánto Dios le ha hecho maravillas? ¿A cuánto Dios le ha hecho grandes cosas? A muchos. Entonces es tiempo, iglesia, de levantarnos y empezar a decir al mundo de arriba de los cielos: hay un Dios de maravilla, hay un Dios que transforma, hay un Dios que sana, hay un Dios que liberta, hay un Dios que cambia, hay un Dios que hace posible lo que para los hombres es imposible. Dele palma al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tiempo de empezar a testificar de la grandeza de Dios. Que vienen tiempos hermosos para la iglesia. Vienen tiempos gloriosos. Viene un avivamiento para la iglesia. Se está escuchando en boca de muchos hombres de Dios que viene un avivamiento para la iglesia. Pero Dios no va a trabajar con un pueblo dormido. Dios va a despertar a su pueblo, así como despertó a Zorobabel allá, a Josué y a todo el pueblo que estaba dormido. El capítulo de Esther dice que Dios despertó a todo aquel montón de dormidos. Dios va a empezar a despertar a su pueblo. Dios va a empezar a alimentar la fe. Pero para despertar echando pupusa no nos va a despertar Dios. Vendiendo sorbetes no nos va a despertar Dios. A Dios nos va a despertar cuando estemos de rodillas, cuando estemos ayunando, cuando estemos clamando, cuando estemos buscando la presencia de Dios. Dios va a empezar a despertar nuestro espíritu y grandes cosas Dios va a hacer en nuestra vida. Aleluya. Y no estoy en contra de los trabajos, claro que se puede. Y hoy más que nunca me ha enseñado Dios que sí se puede. Y hoy más que nunca Dios me ha exhortado y me dijo: ya vea que se puede. Y me ha llevado a confrontar mi espíritu y le he dicho: Dios, perdóname. Cuántas veces me negué por mi negocio, cuántas veces Dios me entregó. Pero ahora entiendo que se puede. Y de aquí es que estoy, sin algo puedo servirte. Y de aquí es que estoy, Señor. Y le digo: algo preferiría. La mano poderosa de Dios no me ha abandonado. Y Dios me va a abandonar. Porque te ama Dios. Honra lo que le ama. Dos días en la semana he podido trabajar esta semana y Dios me ha bendecido como nunca. He llorado y le he dicho: Dios, gracias. 2 días he trabajado en material, pero en 2 días he visto tu mano poderosa. Aún yo habiendo visto como tu mano ha fluido. Gracias.
qué te digo esto? Porque tu fe tiene que crecer y pensar ya más allá, dejar ese pensamiento que si no trabajo no como, no que sé que no, que por la fe esta mujer dijo yo seré sana, por la fe 12 años de sufrimiento se acaba, 12 años de estar gastando dinero se acaba, por la fe hoy toco el borde del manto maestro y soy sana. Y así fue por la fe. Sí. Esos estorbos en tu casa por la fe, párate como una mujer de Dios, como hombre de Dios, y dígale por la fe, este diablo se va. Y se rompe toda maldición y se para y por la fe empieza a creer. Y con usted está el Dios todopoderoso, aleluya. Y mientras aquella mujer testificaba, mientras aquella mujer, voy rápido, el tiempo me avanzó. Mientras aquella mujer estaba hablando de la grandeza, de la maravilla de Dios, Jairo ansioso diciendo, Jairo, ya Señor, ya vimos un milagro, ya. Jairo diciendo, ya vi un milagro, ya vi el maestro sana a esta mujer. ¿Cómo no va a ir a sanar a mi hija? Mi hija ya va a estar sana. Pero es como las cosas no son como nosotros pensamos, sino como Dios piensa. Las cosas no van a suceder como nosotros queramos que sucedan, sino como Él quiere que sucedan. Mientras este hombre hablaba de la casa del principal, vino alguien y le dijo, Jairo, ya no moleste más al maestro. Ya no lo moleste más. Tu hija ha muerto. Tu hija ha fallecido. Toda la fe que sentía aquel hombre en ese momento, aún viendo milagros y escuchando el testimonio de aquella mujer, se venía abajo. Porque nuestra fe muchas veces va a ser probada. Si tenemos una fe fingida o tenemos una fe genuina, como la que había en Timoteo, que Pablo se la recalcó, que Pablo se la reconoció y le dijo, Timoteo, reconozco que en ti habita algo especial, una fe no fingida, una fe genuina que habitó en tu abuela y habitó también en tu madre. Sí. Ve que importante nosotros como padres, que nuestros hijos vamos a fundar una fe. Pero pasa si nuestros hijos nos ven a nosotros como papás o como mamá, por cualquier cosita derrumbándonos, por cualquier cosita tirando lo que tenemos que tirar, por cualquier cosita diciendo, no, ya no quiero nada de Dios. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué le estamos? Yo me he parado, hace poco lloraba a mi hijo varón y me decía, papá, ya no aguanto esta situación aquí, lo demás, aquí, allá, y lo demás. Y le dije 2 palabras nomás, hijo, ¿me has visto en algún momento tirando la toalla? No. ¿Me has visto? Vos has visto todo el proceso y todo el proceder de mi vida. Sí. ¿En algún momento me has visto? No. ¿Y qué has visto en mí? Y me dijo, no, le admiro. He visto. Y la gloria y la honra sea para Dios. He visto creyéndole a Dios. Lo he visto sirviéndole. Lo he visto a pesar de las situaciones. Honrando a Dios. Entonces usted haga lo mismo. Honre a su Dios. Vuélvase a su Dios. Busque a su Dios. Ponga su fe en Dios. Y entonces mañana usted va a estar en el lugar que ahora estoy y va a estar aconsejando a sus hijos y diciéndoles sí se puede. Y lloró y me decía, sí, padre. Primero Dios, así sea un día me vuelva a ti. Y le dije, estoy orando. Y vive Dios que no he de morirme hasta que te vea sirviéndole a Dios un día. Y si me muero con la seguridad y la convicción que yo y mi casa todos le vamos a servir a Dios. Y me dijo, gracias, padre. ¿Sí? Porque la vida no es fácil. Porque la vida nos golpea con situaciones, enfermedades, pobrezas, problemas, escaseces, hermanos, discriminación, de todo. Pero es ahí donde nuestra fe debe de alimentarse, nuestra fe debe de crecer y creer que nuestra fe en Dios nos va a sacar en victoria. Aleluya.
Y que por muy difícil y que por muy grande que parezca el problema, si nuestra fe la depositamos y nuestra esperanza en Cristo Jesús, veremos la mano de Dios moviéndose a favor nuestro. No moleste más al maestro Jairo, le dije. Ya murió tu hija. Y la respuesta del maestro fue hermosa. Le dijo: no temas, cree solamente y ella será salva. No temas, cree solamente. Creer es fe y será salva. Y agarraron camino para la casa. Allá en la casa era una lloradera, todo el mundo llorando, y la gente consolando, el café ya se estaba poniendo, el pan ya andaban trayendo, quizás también ya, hermanos, para velar ya a la hija de Jairo, hermano, ya la madre estaba destrozada, ya el maestro llega, toma a la mamá, toma al papá, toma a Pedro, a Juan, a Zebedeo, lo toma, lo mete, ya cierra la puerta, y empieza a decir: muchacha, aquí te digo, levántate, aleluya. Y la que estaba muerta tomó vida. Porque cuando nosotros estamos en Cristo Jesús no morimos, sino solo dormimos. Por eso todo un montón de aquel de gente le decía al maestro: no lloren, ella no está muerta, ella está durmiendo. La gente no entendía, la gente se burlaba, la gente decía: está loco. Si ya nosotros la vimos, ya está con el pedazo de limón en la boca, ya está de más, ya no tiene ni color ni nada. Es que para los hombres es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Tu problema, tu situación, hermano, tu enfermedad, hermano, para los hombres es imposible, que no hay cura, pero allá arriba en los cielos hay uno que dice que por las llagas de Él hemos sido curados, y por la fe en Él llevó a nuestra dolencia, enfermedades, pecados, y si creemos en Él tiene el poder para salvarnos, para libertarnos, para sanarnos, para cambiar nuestra tristeza en gozo. Aleluya. Y le dijo: muchacha, levántate. Y la que estaba muerta se levantó. Aleluya. Y lo que parecía imposible se hizo posible. Y se levantó. Y la agarró y le dijo: denle de comer. Esta tenía hambre. Tenía horas de muerte. Denle de comer. Y todo el mundo se quedó maravillado. Porque cuando nuestra fe y nuestra esperanza la ponemos en Cristo, Él puede cambiar toda la situación. Dele palma al Señor. Cerramos este mensaje diciéndole a los amigos que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales: yo desconozco la situación por la cual tú puedas estar pasando, amigo, hermano, pero si esta mañana a través de este mensaje tú puedes poner tu fe y tu esperanza en el Hijo de Dios, hoy tu vida puede cambiar. Hoy Dios te dice: no temas, cree solamente y tu problema será resuelto. Usted que está aquí, querida iglesia del Señor, desconozco su situación, desconozco su problema, desconozco, quizás ha recibido malas noticias esta semana. Quizás esta semana su corazón ha sido entristecido porque ha recibido una mala noticia de algún ser querido. Y cuando quizás te decís, tú esperabas una buena noticia, recibiste una mala como la recibió Jairo. Pero hoy Dios te dice: hija, hijo, no temas, cree solamente, cree, porque para el que cree, todo le es posible. Sube, hermano Daniel, por favor. Todo es posible. Cual sea tu situación, cual sea tu dificultad, cree. Si tú depositas tu fe en Dios, yo no sé cómo está tu fe. Si hoy has decidido aceptar a Jesús como tu Salvador, escríbenos por Facebook. Queremos orar contigo y acompañarte en este nuevo comienzo. Te invitamos a repetir conmigo esta oración de fe. Señor Jesús, reconozco que te necesito. Creo que moriste por mí
y resucitaste para darme vida. Hoy te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador. Perdona mis pecados y transforma mi vida. Desde hoy quiero seguirte. Amén.